En 1947, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia le propuso a Diego Rivera pintar un mural para el Salón Comedor Versalles del Hotel del Prado, un lujoso hotel que estaba por abrir en el centro de la Ciudad de México. El tema a abordar era la Alameda Central, un importante parque ubicado frente al hotel, considerado el jardín público más antiguo del continente americano. La Alameda Central, a los ojos de Rivera, era un testigo silencioso de los cambios en la historia de México, al ser un popular espacio de relajación y entretenimiento para los mexicanos a lo largo de varios siglos. El mural tiene una superficie de 4.17 metros de alto por 15.67 de largo. Fue pintado al fresco entre julio y septiembre de 1947. Artistas que colaboraron a hacer este fresco fueron Rina Lazo y Pedro A. Peñalosa, además de la colaboración del maestro Andrés Sánchez Flores, quien ayudó a preparar el muro. El mural permaneció en el restaurante hasta 1960, cuando fue trasladado al vestíbulo del hotel, donde se construyó una estructura especial de metal para soportar esta pieza de 35 toneladas. El hotel sufrió severos daños durante los sismos de 1985 y tuvo que ser demolido. Sin embargo, el mural no sufrió graves averías y pudo ser trasladado a un lugar más apropiado para su restauración. El mural nos narra los acontecimientos de manera cronológica, comenzando en el extremo izquierdo con la conquista de la Nueva España, colonia, independencia, invasión norteamericana e intervención francesa. La sección central del mural, el Porfiriato, muestra figuras de la clase alta elegantemente vestidas de paseo bajo la imagen del dictador gobernante Porfirio Díaz. En el sector derecho, el México moderno. En la parte superior del sector derecho aparecen los personajes históricos del México del siglo XX, mientras que en la inferior, la gente del pueblo. Entre los personajes más significativos encontramos a Hernán Cortés, con las manos manchadas de sangre indígena. Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y fundador de la Santa Inquisición en México. Este mandó quemar a un nieto de Nezahualcóyotl para convertirlo en la primera víctima del Santo Oficio en la Nueva España. Luis de Velasco II, octavo virrey de la Nueva España y fundador de la Alameda Central en 1592. Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa y precursora de la lucha por los derechos de la mujer. Agustín de Iturbide fue un militar y político mexicano que se desempeñó como emperador de México entre mayo de 1822 y marzo de 1823 bajo el título de Agustín I. López de Santana, o también Alteza Serenísima, fue 11 veces presidente de México, aquí entregando las llaves de la ciudad al general Scott en la invasión americana, cuyas tropas ocuparon la Ciudad de México y acamparon precisamente en la Alameda Central durante la invasión norteamericana de 1846 a 1848.
En la parte superior izquierda del mural se representan los edificios más significativos que rodean la Alameda en diferentes etapas de su existencia, como lo fueron el Quemadero de la Santa Inquisición, la Iglesia de San Diego, el Pabellón Morisco o Kiosco, que años después fuera trasladado a un parque situado en el barrio de Santa María de la Ribera, para dejar el lugar al monumento hemiciclo a Juárez. Mariana perteneció a la familia Carvajal, uno de los casos excepcionales que el Tribunal del Santo Oficio llevó a la hoguera. Se le observa cabalgando en un asno con la coraza y el San Benito desgarrado por los azotes. Don José fue simpatizante del Partido Liberal, a quien apoyó de manera abierta. Durante la intervención francesa, se exilió a los Estados Unidos y publicó artículos apoyando la causa nacional. Don Guillermo fue un político y empresario mexicano. Fue miembro del Grupo de los Científicos, gobernador de la Ciudad de México en la época de Don Porfirio. De espaldas a Jesús Luján, amigo de Diego Rivera y protector de los artistas. El Raterillo, uno de los múltiples personajes retratados en el mural, sin identificación personificada, intentando robarle a Jesús su cartera. Aquí vemos a una mujer cargando amorosamente a un niño con cabello rubio, posiblemente un amorío con un americano. Maximiliano y Carlota. Él acabó ejecutado y ella en la locura. La historia del Segundo Imperio de México tuvo como protagonistas a dos jóvenes europeos que soñaban con el poder y acabaron en la tragedia. Benito Pablo Juárez García, más conocido como Benito Juárez, un abogado y político mexicano de origen indígena, de etnia zapoteca, presidente de México. Se le conoce como el Benemérito de las Américas y de su famosa frase: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ignacio Manuel Altamirano, gran defensor del liberalismo, tomó parte en la Revolución de Ayutla en 1854 contra el santanismo, más tarde en la Guerra de Reforma, y combatió contra la invasión francesa en 1863. El nigromante participó en la elaboración de las leyes de reforma y fue uno de los liberales más puros. Fue el creador de la Biblioteca Nacional. Leonardo Valle combatió primero a los polcos durante la Guerra de Intervención estadounidense y luego a los rebeldes poblanos en 1856. Miguel Miramón, un general conservador mexicano que destacó primero de manera especial durante la Guerra de Reforma. Murió fusilado al lado de Maximiliano de Habsburgo y Tomás Mejía. Mariano Escobedo fue un destacado militar mexicano que luchó durante la intervención estadounidense en México, la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa en contra del ejército imperial de Maximiliano. En la parte central aparece Diego Rivera, cuando era niño, un chiquillo travieso que en sus bolsillos tiene un sapo y una culebra.
Aquí se encuentra el vendedor de periódicos El Imparcial, el más importante del régimen porfirista. Rivera combina a personajes de la vida cotidiana de cada momento con pasajes principales de la historia de México. Está el globero, típico vendedor de globos de colores de los domingos. El dulcero, ofreciendo una gran variedad de dulces, muéganos, enjambres, etc. También se encuentra el caramelero, ofreciendo pirulís de diferentes formas y sabores. Manuel Gutiérrez Nájera, poeta y precursor del modernismo en América, lleva una camelia en la solapa y saluda a José Martí. Destacado poeta y padre de la independencia de Cuba, que vivió en México casi 2 años, teniendo una grande participación en las letras mexicanas. Lucecita Díaz, hija de Porfirio Díaz y de su primera esposa, Amada Díaz, uno de los 2 únicos sobrevivientes del matrimonio. A un lado se encuentra la segunda esposa del dictador, doña Carmen Romero Rubio. El sector está dominado por la Catrina, esqueleto elegantemente vestido. La Catrina lleva una serpiente emplumada alrededor de sus hombros, una divinidad presente en la mitología de numerosos pueblos prehispánicos de Mesoamérica. Posadas fue el creador de la calavera garbancera, retomada años después por Diego Rivera. El grabado representa una burla de los indígenas enriquecidos durante el porfiriato, que despreciaban sus orígenes y costumbres copiando modas europeas. Frida Kahlo se encuentra atrás de Diego, su esposo, abrazándolo maternalmente, sosteniendo en su mano una representación del yin y yang. Ricardo Flores Magón fue uno de los 3 hermanos Flores Magón. Se le considera una figura importante en el movimiento social que precipitó a la Revolución Mexicana. Librado Rivera fue un colaborador de varios periódicos que iban en contra de la dictadura de Porfirio. La Revoltosa, una cantante que supuestamente es otro de los amores de Diego. Esta mujer tiene unos rasgos indígenas y muy buenas ropas, enfrentándose a un gendarme del por qué no la deja pasar. Nicolás Zúñiga y Miranda fue un político mexicano conocido como el candidato perpetuo a la presidencia de la República en la última década del siglo XIX y la primera veintena de la centuria siguiente. Joaquín de la Cantoya y Rico fue un telegrafista mexicano pionero en la construcción de globos aerostáticos. El alférez Luis Lobo Guerrero, apodado General Medallas, héroe del pueblo durante la invasión norteamericana, se convirtió en un personaje característico del Paseo de la Alameda de los chiquillos y bromistas que lo condecoraban con objetos brillantes. Porfirio Díaz, presidente de México, que tuvo una extensión sin precedentes, llegando a los 30 años con 105 días ejerciendo el cargo. Matrimonio extranjero con 2 niños, que se burlan, el niño del general Medallas y la niña de una pequeña indígena que llora porque la sacan con su familia de la Alameda. No podría faltar la banda de policía, que está tocando en el kiosco de la Alameda melodías de la época de Porfirio Díaz.
Familia pobre que es expulsada por la fuerza. Sus miembros sueñan con la lucha reivindicatoria de sus derechos. El padre y la madre aparecen como revolucionarios y el hijo dispara sobre el represor. Joven obrero que es expulsado junto con la familia campesina. Sueña también con participar en la lucha popular que derribará el feudalismo porfiriano. El México moderno, donde pueden reconocerse el Teatro Nacional, después Palacio de Bellas Artes, la Plaza de Toros, el Banco de México y otros edificios de gran altura. Francisco I. Madero, jefe del movimiento que derrocó a Porfirio Díaz e iniciador de la Revolución Mexicana. Presidente de México de 1911 a 1913. Presidente de la República. Calles, alemán, despachando sobre la caja fuerte de la Sociedad Anónima de Recursos Ilimitados, manejando inmensas cantidades de dinero y acariciando a una joven rubia con anuencia de sus consejeros, uno de ellos un arzobispo, Luis Gonzaga María Martínez. Francisco José Mújica, con G, fue un político y militar mexicano, participó en la Revolución Mexicana siendo general de división, fue constituyente en 1917. El hombre de los cientos de millones según definición de Rivera, general Ávila Camacho, ingeniero J. Pani, general Andreu Almazán, abraza a una joven mujer que se encuentra encaramada sobre un árbol, el joven árbol de la burguesía, mientras con la otra mano sostiene una alta pila de billetes. Victoriano Huerta, general que mandó a asesinar a Madero y a José María Pino Suárez para usurpar la presidencia de la República. Manuel Mondragón, general cómplice de Huerta que mandó las fuerzas federales contra Madero durante la Decena Trágica. Fue padre de Carmen Mondragón, más conocida como Anahui Ollén. José Vasconcelos, apóstol de la educación. Durante la presidencia de Álvaro Obregón, Vasconcelos fue nombrado como secretario de Instrucción Pública. Juan Sánchez Azcona fue un periodista académico y político, opositor al régimen del porfiriato. Fue amigo y secretario particular del presidente Francisco I. Madero. Lupe Marín fue esposa de Diego Rivera. Fueron padres de dos hijas, la doctora en Historia Guadalupe Rivera Marín y la arquitecta Ruth Rivera Marín. Ruth Rivera Marín fue una arquitecta y la primera mujer en ingresar a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional de México. Guadalupe Rivera Marín, la pequeña Picos, como su padre la llamaba, fue una doctora en Historia. Rosa Rolanda Covarrubias fue una diseñadora de vestuario, fotógrafa, pintora y coleccionista estadounidense, casada con Miguel Covarrubias y amiga de Frida Kahlo y Diego Rivera. Aquí vuelve a autorretratarse de chamaco de clase media comiendo una torta. Licenciado Iso, estudiante de leyes, con la avidez pintada en el rostro, simboliza al fósil de derecho que sueña con hacer una gran carrera política sin escrúpulos, enriqueciéndose y obteniendo un inmenso poder.
El mural es muy rico en simbolismos, pero hay uno en especial que disparó la furia de los sectores más conservadores del país. La polémica surgió porque Diego pintó a Ignacio Ramírez el Nigromante con una de sus frases más famosas: Dios no existe. El acto no le cayó en gracia a los católicos. En 1948, poco antes de la inauguración del Hotel del Prado, el arzobispo Luis María Martínez se negó a bendecir el espacio. También un grupo de estudiantes conservadores atentaron contra el mural y rasparon tanto la frase como el rostro de Rivera. La obra tuvo que ser cubierta con biombos y el mural permaneció oculto durante 7 años. Sería sustituida la frase finalmente con la leyenda Conferencia en la Academia de Letrán de 1836. Ese fue el año en el que el nigromante sostuvo sus tesis ateístas. Se dice que el personaje retratado atrás de la Catrina, jugando con un aro, es el hermano gemelo de Diego, Carlos María. Frida Kahlo fue quien le apodó Saporrana. ¿Será por eso que trae un sapo en uno de sus bolsillos? En esta casa fue donde nacieron los gemelos Diego y Carlos María. Diego vivió aquí hasta los 6 años, ya que Carlos María murió más o menos al año y medio de haber nacido. Actualmente la casa es un museo abierto desde 1975.